Buenas tardes, mi nombre es Brenda Cuña y voy a hablar sobre las técnicas e instrumentos para la recolección de información cuantitativa y cualitativa. La recolección de información es un paso fundamental para cualquier investigación, ya que permite obtener los datos necesarios para analizar y entender un fenómeno. Las técnicas e instrumentos utilizados pueden clasificarse en dos grandes categorías, cuantitativo y cualitativo. Cada una de estas categorías tienen sus propias metodologías, ventajas y limitaciones. Objetivos. Identificar y describir las principales técnicas e instrumentos para la recolección de información cuantitativa. 2. Identificar y describir las principales técnicas e instrumentos para la recolección de información cualitativa. Comparar las características y aplicaciones de ambas. La recolección de datos es una etapa crucial en cualquier investigación. Los datos cuantitativos proporcionan información medible y objetiva, mientras que los datos cualitativos ofrecen una comprensión profunda de fenómenos complejos. Utilizar ambas metodologías permite observar una visión compleja y detallada del objeto de estudio. Pues bien, voy a dar la definición de lo que es cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo son datos numéricos que se pueden medir y analizar estadísticamente. Ejemplo de ellos tenemos números de ventas, puntuaciones de prueba, tasas de crecimiento, etc. Y cualitativo son datos numéricos que interpretan para comprender conceptos, opiniones o experiencias. Ejemplo de ello tenemos las experiencias, las observaciones y los análisis de contenido. Las características o diferencias claves de cada una de ellas es el tipo de datos, como mencioné anteriormente, cuantitativos son numéricos, mientras que los cualitativos son textuales y descriptivos. Los métodos de recolección en cuantitativo son encuestas y experimentos, mientras que en cualitativo son experiencias, observaciones y grupos focales. Su análisis en cuantitativo son estadísticos matemáticos, mientras que cualitativos son interpretativos y temáticos. Sus resultados, mientras que los cuantitativos son generalizables, los cualitativos tienen una profundización en el contexto. Las técnicas cuantitativas. Las técnicas cuantitativas incluyen herramientas que permiten la medición objetiva y el análisis estadístico. Sus métodos comunes son las encuestas, los cuestionarios, experimentos, análisis de base de datos, etc. Las encuestas y los cuestionarios. La descripción de estas es que son unas herramientas estructuradas para recolectar datos específicos de una población. Su diseño es formular preguntas claras y concisas, evitar sesgos y probar cuestionarios antes de su aplicación. Ejemplo de ello tenemos las preguntas cerradas, las preguntas de opción múltiple o las escalas de Likert. Esto quiere decir que las preguntas cerradas puede ser un ejemplo de ello, cómo se usa un transporte público, sí o no. Mientras que las de opción múltiple, el ejemplo que voy a mencionar es que ¿con qué frecuencias usas el transporte público? Diariamente, semanalmente o mensualmente. Mientras que la escala de Likert se califica su satisfacción con el transporte público del 1 al 5. Los experimentos son métodos controlados para investigar relaciones causa-efecto. El diseño de esto es la manipulación de variables independientes para observar el efecto en variables dependientes. Uso de grupos de control para comparación. Ejemplo de ellos tenemos variable independiente, las diferentes dosis de un medicamento, mientras que las variables dependientes, cambios en la salud del paciente. Los grupos de control, grupos que no reciben el tratamiento. La observación estructurada. Es una observación sistemática, su instrumento es la lista de chequeos, escalas de observaciones, etc. Las características de estas es recopilar datos cuantificables de comportamientos específicos. Requiere observadores entrenados para minimizar sesgos. La aplicación, esto se aplica en estudios de comportamiento de evaluaciones educativas.
Los análisis de datos secundarios. Los análisis de bases de datos existentes son unos instrumentos, unos bases de datos o registros administrativos. Sus características son utilizar datos recolectados previamente, ahorra tiempo y recursos, limitando así por la calidad y la relevancia de los datos disponibles. Esto se aplica en estudios epidemiológicos, análisis económicos. Las técnicas cualitativas. Las técnicas cualitativas buscan comprender fenómenos complejos a través de métodos descriptivos y exploratorios. Sus métodos comunes son las entrevistas, los grupos focales, la observación y los análisis de documentos. Las entrevistas son conversaciones dirigidas para explorar en profundidad temas específicos. Estas se clasifican en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Los grupos focales son discusiones en grupos para explorar percepciones y opiniones sobre un tema. Estas poseen ventajas y desventajas. Las ventajas de esta es la generalización de ideas, comprensión y dinámicas grupales, mientras que las desventajas es la influencia de la opinión grupal, posiblemente con el sesgo del moderador. La observación es el estudio del comportamiento y eventos en su entorno natural. Él tiene diferentes tipos, entre ellos tenemos el participante y el no participante. El participante, el investigador se involucra en la actividad, mientras que el no participante, el investigador observa sin intervenir. Los análisis de documentos. Son exámenes de materiales escritos y registros para obtener datos. Ejemplo de ello tenemos análisis de contenido y análisis de discursos. Instrumentos para recolección de datos. Estas son herramientas y tecnología que facilita la recolección de datos. Ejemplo de ello tenemos las grabadoras para las entrevistas y observaciones, los software o cuestionarios electrónicos, entre ellos tenemos el Google Form o el SurveyMonkey. La triangulación es una integración de múltiples métodos y fuentes para fortalecer la validez de la investigación. Ejemplo de ello tenemos la combinación de encuestas cuantitativas con entrevistas cualitativas, el uso de observacionales junto con análisis de datos. En conclusión, la elección entre técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos depende del objetivo de la investigación, la naturaleza del problema de estudio y los recursos disponibles. A menudo una combinación de ambas, de estos enfoques, conocidas como metodología mixta, proporciona una visión más compleja y robusta del fenómeno investigado. Es muy importante seleccionar y combinar las técnicas e instrumentos de manera adecuada, asegurar la integridad y la utilidad de datos recolectados, permitiendo así una investigación más compleja y a su vez precisa. Esta es toda mi investigación. Gracias.